Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos en esta segunda parte sobre este tema tan importante, tan interesante que es la apostasía. Nos habíamos quedado en un tema muy pendiente, en una base bíblica que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cita bíblica que estará mencionando nuestro hermano John. También habla acerca de aquellos pastores que se están creyendo o se autoevalúan el Dios. Y la palabra dice, bendito sea el nombre, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 hasta el 5 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque yo no vendré sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos en estos tiempos, bendito sea el nombre, a pastores que se proclaman la reencarnación de Cristo. Se hacen llamar Dios, apóstoles, aquellos que hacen un teatro, que les ponen la mano a los creyentes y les dicen: te llevo al infierno, te traigo, o a dónde quieres ir, y hacen soplo y todo eso. Y mi hermano, eso, vamos al creyente que se deja engañar o participa de ese show, de ese evento, porque eso es un evento, mi hermano. Si nosotros vemos aquella niña, ¿recuerdan aquella niña que salió por esa radio? Que supuestamente Dios la había llevado a su casa y que ella había visto ángel y cómo era Dios gordito. No era necesario, mi hermano, ser tan para darse cuenta que eso era una artimaña o algo que le puedo decir, tramado. Lo habían aconsejado, porque hasta era guiado hasta por los mismos emisores de la radio. Y si nosotros vamos a la Escritura, dice la palabra que no hay hombre en la tierra que pueda ver al Dios. No hay hombre en la tierra, mi hermano, ni describe la forma de Cristo. Dice que no hay quien pueda ver a Dios y viva, definitivamente. La apostasía, que dice la palabra del Señor en este libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y que junto a la apostasía se va a manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios, y que se va a sentar hasta en el mismo templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Israel va a creer que cuando el anticristo venga es el Jesucristo que ellos hasta el día de hoy siguen esperando, porque ellos negaron a Cristo. Pero entiendo el significado, hermano, que le estás dando a este contexto, que en realidad es muy fácil hoy en día endiosar a los hombres, que es un acto de apostasía. Hoy en día se ve, la Biblia enseña que hay que amar a nuestros pastores, hay que imitar su fe, viendo cuál haya sido el resultado de su conducta. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero esto también implica que quien pone la mirada en un hombre de Dios, en un líder, en un pastor, tiene que tener conocimiento de la palabra para no mirar a los hombres ciegamente. Porque, hermano, quizá resultemos estar mirando a un hombre y siguiéndole como si fuera un Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día, que se le está endiosando a los hombres. ¿Verdad, hermano? Muchos han puesto la mirada en el hombre pastor que viendo aún que están en error, como aquel, si se le puede decir pastor, que diciendo él al pueblo que había oído la voz de Dios, que él puede tener a otra mujer, y estaba engañando a una de las mismas hermanas, mucho menor que él, y se descubrió toda esta patraña, toda esta artimaña. Y ver a los cristianos cómo le lloraban, cómo lo abrazaban, con que pobrecito, que esto, que lo otro. Hermano, ese es poner la mirada en el hombre y no en Cristo. Si nosotros ponemos la mirada en Cristo, hermano, nuestra fe, nuestro fundamento debe ser Cristo. Ese es nuestro fundamento, nuestra fe verdadera, no el hombre.
pastor decía que nosotros debemos amar al hombre, debemos respetarlo, amarlo, pero llegar al extremo de idolatrarlo, eso es, mi hermano, ponerlo en primer lugar o más alto que Cristo. Es como endiosarlo prácticamente. Y los hombres fallan, los hombres tropiezan. Mi pastor Daniel, mi pastor José, mi pastor Johnny, cualquiera que sea el nombre del pastor que usted tenga, ámelo, respételo, quiéralo. Pero el día que su pastor anuncie un evangelio diferente, donde se permite el pecado, se tolera el desorden, Pablo mismo dijo: si yo, alguno de los apóstoles o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, un mensaje, una enseñanza, una doctrina distinta a la que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Es decir, uno va a seguir amando a la persona que me instruyó, que me enseñó, que fue una inspiración para mí. Pero Pablo dice, por mucho que me ames, tienes que saber que soy un anatema, soy un maldito. Es lo que dice Pablo. Por mucho que admire, respete, ame a un líder, el día que veamos señales de apostasía, corrijámoslo. Si usted ve un error en mí, corríjame. Si usted ve que yo me humillo, dele gracias a Dios. Si usted ve que yo acepto mis errores, dele gracias a Dios, que yo también lo haré. Pero si usted ve que soy un hombre cerrado porque la hipocresía, la mentira y la conciencia cauterizada no me dejan ver mis errores, sino que estoy yendo en un camino equivocado, Pablo dijo, considérame un maldito. No me maldigas. No maldigas a una persona que fue una gran inspiración. Pero Pablo dice, considérame que soy un maldito. Así es, pastor. En realidad que a veces mucho dentro de la iglesia no es que nosotros solamente nos dejemos llevar por la escritura, sino que muchas veces vemos las evidencias que más se dejan llevar por las emociones, se dejan llevar por el cariño y el aprecio que le han puesto al líder, al hombre de Dios, pero en realidad están siguiendo por un camino errado. Como dijo nuestro pastor, a nuestro pastor, el líder de la iglesia, que tenemos que amarlo, así como amamos a Dios, amar a nuestro pastor, porque él representa a Dios. Y tenemos que amarnos todos, pero en realidad no nos dejemos llevar por las emociones, por el cariño, porque muchas veces hemos visto, y en otros momentos, en otra ocasión y en otro lugar, que cuando el pastor se ha ido de la iglesia, lo han cambiado, han seguido al pastor, se han ido tras de él. O sea que realmente ellos se han dejado llevar por las emociones y el cariño, y no es así. Realmente nosotros tenemos que poner la mirada en el Creador, y luego, como dijo nuestro pastor, en su testimonio, en su ejemplo, errores lo va a tener, como cualquier ser humano. Y eso es concerniente a la palabra de Dios. Yo creo, siervo, que una de las cosas que pueden llevar a un creyente a la impiedad, es decir, a apartarse de Dios, porque la impiedad es apartarse de la piedad, haber amado, servido, creído a Dios, y de un momento a otro dejar de hacerlo, puede ser por muchas causas que lo lleve a la impiedad, muchos por decepción. ¿Saben ustedes cuánta gente se decepcionó en el caso que mencionaba el hermano Yoli sobre aquel líder que incluso hasta profetizaba que Dios le había dicho que vaya a tomar un estadio, que le habían entregado para que hagan un tabernáculo, y ese hombre estaba en un terrible pecado de inmoralidad? Cuánta gente decepcionada y cuánta gente burlándose del evangelio, menospreciando y metiendo en el mismo saco a muchos pastores a causa de ese mal testimonio. Pero ¿qué puede llevar a creyentes a apartarse del Señor? La decepción, la tristeza. Pero no todo creyente se aparta. El que tiene la mirada puesta en el hombre se aparta.
El que tiene la mirada puesta en el hombre, ve al hombre caer y con el hombre caen sus sueños, sus ilusiones, su fe, su futuro. Dicen, ¿qué será de mí? Si tu mirada está en el hombre, de ti y el fin que te espera es el mismo que de ese hombre, en la vergüenza y en la impiedad. Pero si tu mirada está en el Señor, el fin es el mismo que el fin de nuestro Señor Jesucristo. Exaltación, gloria y poder. Pablo le aconseja a Timoteo en la segunda epístola, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 16, diciéndole: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, es decir, a apartarnos de Dios. Y luego dice: y esa palabra, su palabra, carcomerá como gangrena, es decir, comienza con una pequeña manchita, una pequeña heridita, y a veces nosotros no le hacemos caso, no. Y por eso, escuche, iglesia, hermano, a veces vemos errores, defectos y vemos pecado, y a veces decimos, no, es una pequeña heridita, y no le hacemos caso y dejamos pasar. Hermanos, lo voy a repetir: si usted ve defectos, errores en mi vida como hombre de Dios, no espere a ver una llaga pudriéndose, no espere a ver que ya está apestando el pecado en mí para recién ayudarme o señalarme. Cuando vemos la gangrena, comienza como una pequeña heridita y a veces decimos no pasa nada, hasta que se va enrojeciendo y se va enronchando y se va pudriendo la piel. Y cuando es tarde, ¿qué hay que hacer? Cortar. Amputar cualquier parte de un miembro. Y es necesario cortar lo que puede dañar. Dice el apóstol Pablo: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es decir, Himeneo y Fileto eran líderes. Alejandro también, que menciona Pablo a Timoteo en el capítulo 1, eran líderes, que luego menciona en el verso 18 cómo es que ellos se desviaron. Manito Jorling, no sé si usted pudiera acompañarnos en esta cita del verso 16. Mas evita las profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomen como gangrena, de los cuales son Himeneo, Fileteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos, mi hermano, hoy en día por las redes sociales y cómo lo publican. Y eso es lo que nos hiere a nosotros los que estamos fundamentados sobre esta base en Cristo Jesús, sobre la fe, mi hermano, y el firmamento que tenemos, de ver cómo estos falsos predicadores, falsos apóstatas, falsos, bendito sea el nombre del Señor, llamados que Cristo se han reencarnecido en ellos, y cómo ponen la mano, y cómo la gente, mi hermano, se deja caer, cómo la gente salta y se botan las chompas, comienzan a moverse y hay gente que lo cubre. Ese es un show mediático, y mucha gente, como dicen, es trastornada la fe del creyente, porque la fe, el creyente ya no está poniendo la fe en la palabra, sino en lo que dicen ellos a través de las redes sociales, en que tienen el don, el discernimiento de llevar al cristiano a un espacio más allá, y ponen la mano y el cristiano se deja caer. Esto es todo armado, pastor, para dañar y trastornar la fe del creyente. Y el creyente está siendo, mi hermano, engañado. ¿Por qué? Como decíamos al principio, por falta de entendimiento y del conocimiento de la palabra. Es todo un show, es todo un espectáculo montado hoy en día, porque si es verdad, hoy hay comerciantes de la fe. ¿Qué es lo que muchos buscan al ingresar en las filas ministeriales? O muchos han cambiado iniciando correctamente con un llamado de Dios, pero engañados por el dinero, por la ambición y por la grandeza.
se han vendido al dinero, al pecado, y han cambiado la verdad por la conveniencia que a la gente le gusta. Ya no se predica contra el pecado, se tolera. Ya no se habla contra el adulterio porque lo están practicando. Ya no predican contra el divorcio porque hoy quieren divorciarse y quieren recasarse. Ya no predican contra la inmoralidad porque lo están cometiendo. Y le están vendiendo a la gente lo que la gente quiere. Show, un falso avivamiento, una voltereta, un soplido, una tumbada. Decirle que va a ser próspero, que ofrende, que dé dinero, multiplicar, que se multiplicarán sus bienes si hace pactos como vemos hoy en día en canales de televisión. Eso no tiene. Parte de la doctrina bíblica es la prosperidad, pero hoy en día se han encerrado en un punto conveniente. Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia que ese tipo de mensajes carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad. Y una de las doctrinas fundamentales que enseñaba la iglesia, la resurrección de los muertos, ellos la trastornaron. Ellos dijeron que ya se había efectuado la resurrección de los muertos y comenzaron a trastornar la fe de algunos. Y los que miraban a Himeneo, los que miraban a Fileto como grandes hombres de Dios, no lo estorbaron. Lo siguieron como corderitos ciegos y dejaron que su fe sea trastornada, pero no de todos, porque dice Pablo a Timoteo, algunos. ¿Quiénes no fueron trastornados? Los que no tenían la mirada puesta en el hombre. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sabe cuál es el fundamento de Dios en nuestras vidas? El pastor José. ¿El hermano Daniel? No. ¿El hermano Johnny? ¿El reverendo, el ministro, el apóstol? El fundamento de Dios en nuestra vida es Cristo. Por eso dice, el fundamento de Dios está firme. Ay, pastor, pero cayó fulano, cayó el ministro, cayó el hombre de Dios, cayó el reverendo. Pero el fundamento nunca se cayó. Y mi fe no está puesta en ningún fundamento humano. Y si el fundamento sobre el cual tú estás es Cristo, y si ese fundamento está firme, tú también lo estarás. Amén. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. Tenemos este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escúchame, hermano, iglesia, líderes, pastores. Aquí hay una palabra con misericordia. Hay una palabra para quien quizá está cometiendo acto de iniquidad. Hay una palabra, una oportunidad. Apártate de iniquidad, tú que invocas al Señor. No culpes luego, no, de que yo tropecé porque aquel cayó, porque aquel se apartó de los caminos del Señor y yo me decepcioné porque era un hombre, una inspiración, una admiración. No, tú caes, tú tropiezas porque hay iniquidad en ti. Apártate de iniquidad, esta es una oportunidad que Dios te da, porque el fundamento de Dios está firme. Amén. Amén, pastor. En realidad que en una casa no solamente hay utensilios de barro, utensilios de oro, sino también hay de plata, hay de madera, unos para uso honroso y otros para usos viles. En realidad, dentro de la obra, en todo lugar en la historia en la que nosotros conocemos y vemos, siempre ha habido algún testimonio de que alguien se ha llenado de todo eso y realmente ha hecho daño. Acá nomás cerca yo conozco un varón que ellos han conocido la palabra, él, su mamá, y ellos han constituido en su casa, en su hogar, un templo. Su mamá se hace llamar pastora y él es el pastor. En realidad que el conocimiento, como hablamos de Himeneo y Fileto,
son personas que habían alcanzado el conocimiento de la palabra, personas que se habían llenado de todo eso, pero realmente cuando son personas que no se sujetan a Dios y a su palabra, así sea el conocimiento que ellos puedan tener, siempre van a hacer daño a la obra del Señor. ¿Y a quiénes van a hacer daño? Al remanente, a los hermanos, a los nuevos, aquellos que realmente quieren saber más de Dios, aquellos que han venido a buscar algo para sí mismos porque se sienten realmente que viles, se sienten alejados de Dios y quieren lo mejor para ellos, que es la salvación de sus almas. Pero lamentablemente, con la tira de mentirosos y mentirosas que hay, se levantan muchas veces, aunque sea uno dentro de la obra, para sacar y arrastrar con engaños y con mentiras a muchos de nuestros hermanos. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que tenemos que tener cuidado dentro de la obra del Señor. Nuestro pastor ya lo ha expresado, nuestro hermano lo ha dicho, de que realmente nosotros algún error, alguna cosa que vaya contra la palabra y contra la doctrina de la cual nosotros hemos aprendido y Dios nos dejamos llevar por Dios y su palabra, realmente tenemos que ser personas con mucho respeto y mucho amor, pero ser personas que pongamos las cosas a la luz para evitar que el redil sea muchas veces dividido. Así es, hermano. Hay que poner las cosas a la luz. Bueno, Cristo dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz. Si usted sabe algo oculto, hermano, hay que denunciarlo. Si usted conoce, hermano, algo oculto, hay que denunciarlo. Te amo, te quiero mucho, eres mi familia. Pero si esto que yo estoy haciendo está afectando a la iglesia, mi testimonio va contra mi llamado, no podemos callar. Muchas veces me dicen, pastor, pero a veces denunciar algo grave puede causar dolor, puede causar daño en la iglesia. Tengamos cuidado. A la iglesia le tenemos que decir lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A usted, amado hermano, hermana, iglesia, el consejo es: ponga los ojos en Jesús. Él es el autor de su fe, no es el hombre. El consumador de la fe es Cristo, no es el hombre. Quien tuvo gozo y sufrió en aquella cruz fue Jesucristo, no fue el hombre. Quien menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios es Jesucristo, no el hombre. Ponga su mirada en Jesús. Y no importa, como dijo el rey David, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 al otro lado, pero a ti no llegará. La caída no llegará a ti. Pero si tienes tu mirada puesta en los hombres y ves a un hombre caer, quizás tú seas arrastrado. El fundamento está firme. Algunas palabras sirven para despedirnos. Mis hermanos, como dice la palabra en Efesios 1:18, dice: alumbrad los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que en él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando dice, hermano, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, quiere decir, mi hermano, bendito sea, que Pablo oraba por la iglesia para que ellos puedan entender con sabiduría el mensaje de Dios, para poder ver y discernir si lo que el predicador habla conforme a lo que está escrito o es palabra vana de hombre. Y eso conduce, mi hermano, a una fe errónea, lo cual, mi hermano, como decía nuestro pastor, mi hermano, es las consecuencias de la perdición del cristiano. Ir por una palabra de hombre, con un entendimiento errado,
y conducirnos, mi hermano, al infierno. Al infierno. Pido al Señor y ruego al Señor, como Pablo ruego, dice, en el nombre del Señor, mi hermano, que tengamos el entendimiento, que escudriñemos la palabra y que cada vez que nosotros vayamos a buscar una prédica, porque siempre lo hacemos, pastor, siempre buscamos prédicas para llenar nuestra vida espiritual, hay que saber discernir y entender si lo que el predicador está hablando es palabra de Dios o es palabra de él. Retenga lo bueno y desecha lo malo, mi hermano, y siempre consultando a la palabra. Gracias. Yéndote a la palabra, mi hermano, y entenderás si lo que está hablando es de Dios. Dios bendiga grandemente, mi hermano, a todos los hermanos que nos están mirando, que van a escuchar. Y gracias, pastor, amado Daniel, por permitirme estar acá sentado con nosotros, aprendiendo también acerca de la apostasía, de la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. También de esta manera, por mi parte, saludar nuevamente a nuestros hermanos y a muchos de los que de repente no nos conocen, pero a la vez lo hacemos con mucho cariño, todo lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, de poder darme la oportunidad de compartir este momento en esta reunión y llevarles el mensaje y la enseñanza de la palabra de Dios, para que así de esta manera usted y yo podamos estar convencidos cada día de que en Dios y en su palabra está nuestra esperanza. Dios bendiga a todos los televidentes y Dios bendiga a nuestro pastor y a nuestro hermano Yodli. Así es, muchas gracias a todos, amados hermanos, invitándoles una vez más a seguir buscando el rostro de nuestro Dios. Amén. Y que pongamos nuestra mirada en Cristo. Cristo está cerca. La venida del Señor, más que cuando creímos, está más cerca, hoy más que nunca. Así es que seamos siervos diligentes, estemos velando para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre en esa comunión con Él. Que el Señor los guarde, los fortalezca. Vamos a orar para pedir a Dios una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por este tiempo tan hermoso, tan especial. Nuestro clamor y que somos dirigidos por el Espíritu Santo a través de tu palabra, a través de un consejo, a través de un ministerio, que nos enseñe, Dios mío, a firmarnos en la verdad, y que cada creyente ponga su mirada firme, puesta, Dios mío, en ti, para que nunca tropiece ni las vanas palabrerías ni las palabras profanas nos aparten de la verdad, Señor, sino que el fundamento de Dios, que es Cristo, sea el fundamento de cada uno de nosotros y nos mantengamos firmes en la verdad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, pueblo del Señor. Saludamos. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Aleluya.